Quiero invitarlos, si usted gusta seguirnos con el libro de Romanos. Estamos escudriñando el libro de Romanos. Terminamos 2 capítulos la semana pasada y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a terminar otros 2 o 3. Así que lo invito a que abra su Biblia, o si usted está en el trabajo, o si está manejando, o si se encuentra haciendo quizá quehaceres en el hogar. Lo invito a que nos escuche. Amén. Y vamos a entrar, hermanos, al libro de Romanos. Que el Señor nos hable. Este capítulo 3 del libro de Romanos es un capítulo muy importante en la Biblia. Toca un tema muy crucial. Así que lo invito a que abra su Biblia al libro de Romanos capítulo 3 y por unos 30 o 40 minutos vamos a leer juntos. Amén. Si puede usted amén, hermana Griselda, bendiciones, gusto saludarla. Libro de Romanos capítulo 3, hermanos. Amén. Voy a compartir mi pantalla y así vamos a entrar. Amén. Aleluya. Si usted gusta compartir algo, hermanos, mientras estamos escuchando la palabra, si usted tiene una pregunta, si de repente, hermano, Dios le da una revelación, compártala. Amén, compártala, hermano. No se quede sin compartir lo que Dios le esté revelando. Amén. Ahí en los comentarios escríbalo. Aleluya. Vamos a entrar, hermano, Romanos capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué se gana con ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pero entonces, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Dice Pablo, hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar: si mi mentira destaca la verdad de Dios,
y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos asegurados que eso es lo que enseñamos, pero bien merecida se tienen la condenación. Aleluya. Y hermanos, cuando hace la pregunta Pablo, dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Pablo ha explicado ya cuidadosamente en Romanos capítulo 2 que la posesión de la ley o la circuncisión no salvará a una persona judía. Y si ese es el caso, ¿cuál es la ventaja de ser la nación escogida de Dios? A mí me ha tocado conocer cristianos ya bautizados, sirviendo a Dios, de repente se les ocurre querer ser judíos. De repente, hermanos, quieren circuncisarse, etcétera, y obedecer la ley. Pero fíjense cómo Pablo toca este tema con ellos. Amén. Y habla acerca de la incredulidad del pueblo de Dios, o sea, de los judíos. Porque pregunta, dice, pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? El hecho de que todo el pueblo judío hasta ese punto había rechazado el evangelio no significa que la fidelidad de Dios hacia ellos era en vano. No significa que la obra de Dios fuera hecho nula. Amén. Bueno, quiero que entendamos esto porque es importante ahorita que vamos a entrar a lo siguiente. Miren. Pablo toca el tema con los judíos y luego entran lo siguiente. ¿A qué versículo 9, si me estás siguiendo? Versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Entonces Pablo está aclarando algo aquí, diciendo prácticamente, no importa si eres judío o no eres judío, estás bajo pecado. ¿Ok? Así está escrito. Versículo 11. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, de su lengua salen engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí Pablo está describiendo lo que es básicamente un pecador. Y nos hace saber claramente que no hay un solo justo.
Dice, no hay nadie que entienda, no hay nadie que haga lo bueno. El único justo es Jesucristo. El único que hizo lo bueno y fue perfecto en todo es Jesucristo. Amén. Pero fuera de Él, hermanos, no hay nadie. Seguimos versículo 19. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Voy a leerlo una vez más el versículo 20. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que ellos se van a ir al cielo por, digamos, seguir algunos mandamientos. No voy a entrar en qué religión, pero Pablo dice, versículo 20, por tanto, nadie, ¿ok?, será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. ¿Ok? Ese es el versículo 20. Aleluya. La Biblia es muy clara, hermanos, que el ser humano no puede y no tiene la capacidad de seguir la ley de tal manera que usted nunca rompa alguno de los mandamientos. Es importante tomar esto en cuenta. El ser humano siempre le va a fallar a Dios en algunos de los mandamientos. Siempre, hermanos. Siempre. Por eso el Señor nos dice, ¿ok?, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. El ser humano tiene que entender que la ley no puede salvarnos. La ley, hermanos, no nos puede salvar. La ley no puede justificar a nadie. Es útil al darnos el conocimiento del pecado, pero no puede salvarnos. ¿De qué manera? Como hay una ley y como yo rompo esas leyes, Dios me hace saber a mí en mi conciencia que yo soy un pecador, que yo no puedo guardar estos mandamientos, vaya. Aleluya. Esto está tremendo, hermano. Desde los tiempos de Adán y Eva, las personas han tratado de justificarse a sí mismas por medio de las obras de la ley. En el jardín de Edén, Adán intentó hacerse presentable delante de Dios al hacer cubiertas con hojas de higo y falló. En Job, el libro más antiguo en la Biblia, el problema es presentado con claridad. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Dios aclara parte de la respuesta aquí, hermanos, en el libro de Romanos a través de Pablo, y la respuesta es
no está en hacer buenas obras, o sea, en las obras de la ley. No está, hermanos, en de que usted diga, me porto bien, no hago esto, no hago lo otro. Hermanos, no está en lo que usted hace, está en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Por eso nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Jesucristo, no en mis obras. Hermano, si yo le comentara o le dijera la cantidad de gente que conozco que son borrachos, pero les gustan dar a los pobres. Son personas que maldicen y se la pasan pecando, pero de vez en cuando les gustan hacer cosas buenas para las personas. Ellos piensan que por las cosas buenas que hacen se van a ganar a Dios. Es decir, pues si yo me porto bien, pero no llego a creer en Cristo y en la obra de la cruz, entonces yo me voy a ir al cielo. No es así. No es así, hermanos. Como necesitamos entender esto, hermanos, profundamente, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguno. Ni lo piense. Esto significa que la ley, al ser quebrantada, solamente puede condenarnos, nunca nos puede salvar. Esto también significa que aun si ahora pudiéramos empezar a guardar perfectamente la ley de Dios, no podría resolver la desobediencia del pasado o eliminar la culpa presente. Esto significa que guardar la ley no es la manera de Dios para salvación o bendición bajo el nuevo pacto. Amén. Entonces, si usted conoce a alguien que ellos le dicen que no, pues yo no tomo, yo no robo, yo no ando en adulterio, yo no ando fornicando. No, pero quizá usted ha dicho una mentira y ya con eso, hermano, es suficiente. Y quizás se suene injusto, pero ya con romper esa ley, usted ya califica para ir al infierno, porque quebrantó la ley. ¿Sí me explico? Por eso nosotros tenemos que confiar en el Señor. Porque en Cristo, cuando yo estoy en Cristo, no hay condenación. Él ya pagó el precio por mí. Sigamos, hermanos, para terminar el capítulo 3, perdón. Ahora entonces toca este tema Pablo. Dice, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Yo no sé si a alguien le ha pasado, aun cuando usted era quizá un niño, un joven, y hizo una travesura, mintió, le hizo algo a alguien, y conscientemente usted supo esto, como que no se siente que está bien, como que lo que acabo de hacer está mal. Conscientemente, hermanos, miren cómo Dios permite que el ser humano sepa que está mal. ¿Cómo? Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Versículo 21 en adelante. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega como nosotros. Oh, aleluya. Ay, Padre Santo.
¿Cómo yo entonces, si yo no puedo justificarme delante de Dios por medio de la ley, cómo yo puedo llegar a ser justificado delante de Dios? Ahí está en Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios llega como llega a mi vida mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Como Él murió por mí, como Él pagó la deuda que yo tenía con Dios, porque yo había pecado, yo le había fallado a Dios, pero como Él toma el lugar nuestro, o sea, Jesucristo se hace el sustituto nuestro, hermanos. Y Él al tomar el lugar, y cuando yo creo en Él, cuando yo pongo mi fe en Él, es como que yo me escondo ahora en Cristo y Dios no me mira a mí, sino ve la obra de Jesús. Ojalá me estén entendiendo. Entonces, ahora yo soy justificado mediante la fe en Jesucristo. Dice, de hecho, no hay distinción, sigue Pablo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quién ha pecado? Todos, hermanos. Pues todos han pecado. Esto es lo que la gente tiene que entender. La gente tiene que entender que necesitan un Salvador. No ocuparíamos un Salvador, hermanos, si no hubiera nada de qué salvarnos. Pero Romanos 3:23, hermanos, un versículo que deberíamos aprendernos, memorizarnos cuando estamos evangelizando. Y aún para nosotros, pues todos han pecado. Otra versión dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Esta versión dice, y están privados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Entonces todos necesitan a Cristo. Aleluya. Versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Nunca, hermano, jamás en su vida entera piense que por lo que usted hizo va a ir al cielo. Oh, hermano, Dios nos libre de jactarnos. La salvación vino gratuitamente a nosotros. La recibimos mediante la fe en Cristo Jesús. Y a recibir esa gracia, al ser justificado, hermano, yo ahora soy redimido por lo que Cristo hizo. Ahí entra la redención del ser humano. Dios lo ofreció. ¿A quién ofreció Dios? A su Hijo. Dice, Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Si Dios nunca hubiera enviado a su Hijo unigénito, hermanos, no estuviéramos aquí hablando de este tema, no hubiera perdón de pecados. Pero Él lo envió para que usted y yo podamos obtener perdón de nuestros pecados por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe
en Jesús. No hay otra manera, hermano. Él es, la Biblia dice, Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. El mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino al Padre. No lo hay, hermanos. ¿Dónde pues, versículo 27, si está siguiéndome, dónde pues está la jactancia? Y dice Pablo, queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Miren, hermanos, siento decirlo esto en el Espíritu. Los que ya estamos en el Señor somos justificados. Y dice Pablo, y no por las obras que la ley exige. Usted cuando está en Cristo ya puede descansar. Ahora, no estoy diciendo que usted pueda andar de desobediente, pero ya puede descansar. No tiene que usted esforzarse a seguir todos los mandamientos, a ser un ser humano perfecto todos los días. No, hermano, descansa en Cristo. Él ya pagó el precio. Pero Pablo más adelante en Romanos toca el tema de no abusar la gracia de Dios. Porque muchas veces uno puede pensar, tengo que hacer esto y lo otro y tengo que, y doy un ejemplo, ¿no? Tengo que leer hoy, tengo que orar hoy, tengo que dar hoy, tengo que ir a visitar a esta persona, tengo que hacer y hacer y hacer, hermano. Puede uno llegar a atarearse tanto, o sea, a ponerse como pensar que tiene que hacer cosas ahora que usted está en Cristo para ir al cielo. Y hay cristianos que batallan así. Lo hay, hermano. Hay cristianos que viven frustrados, que piensan que tienen que estar siempre haciendo algo. No, hermano. Cristo no trabaja así. Usted ahora ya descansa en el Señor, en la obra de la cruz. Ojalá y entiendan lo que quiero decir, hermanos. Vamos a terminar. ¿29? ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Sí, también es Dios de los no judíos. Pues no hay más que un solo Dios. Aleluya. Ahí en Romanos 3:30 la Biblia nos enseña que no hay más que un solo Dios. No existen tres dioses. Hay uno solo. Y dice, Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Aleluya. Vámonos al capítulo 4, hermano, para empezarlo. Amén. Vamos rápido.
capítulo 4, libro de Romanos. Y aquí viene lo bueno, escuchen. Ya habló un poco del pecado. Pablo ya tocó este tema y habló un poco de cómo somos justificados por lo que Jesucristo hizo en la cruz. Ahora miren, dice versículo 1, capítulo 4. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué hizo Abraham? Él puso su fe en Dios. Y por medio de la fe que él puso en él, él fue justificado. No fue porque Abraham era un hombre de fe o por lo que hizo Abraham, no, hermanos, fue porque él creyó en Dios. Él puso su fe en él. Y dice, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras, versículos 7 y 8. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Versículo 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe. Pablo vuelve a recalcar, hermanos, la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Lo vuelve a mencionar una y otra vez, que somos justificados mediante la fe en Jesucristo. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: Te he confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó,
y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Versículo 19. Su fe no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Aleluya. Versículo 24. Versículo 24 dice: sino también para nosotros, Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. ¿Y por qué resucitó, hermano? Ahí lo dice Romanos 4:25. Él, hablando de Jesús, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por cuanto Él resucitó, yo puedo ser justificado por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Si hay algunos amigos que están conectados en esta mañana, yo quiero invitarlos a que pongan su fe en Cristo Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo unas palabras que constantemente resuenan en mi mente. Y Él dice, ya casi a punto de morir, que dice: consumado es. It is done. Ya terminé, ya terminó lo que tuve que hacer. Miren, lo voy a leer, hermano, para poder cerrar bien. Miren. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. ¿Qué fue consumado, hermano? El pecado. Consumado es. Y murió. Por nuestros pecados. Si no hubiera pecado en el mundo, Él no tuvo ninguna necesidad de haber venido. Dios no tuvo ninguna necesidad de haberse humanado. Y el Señor nos hace esa invitación a Él, a creerle a Dios, a creer en su palabra, a creer lo que Él hizo en la cruz por nosotros.
porque mediante la fe somos justificados, mediante la fe. No es por obras. Dice el Señor, para que nadie llegue a jactarse, sino que toda la gloria, toda la honra será para el Señor, por lo que Él hizo. Aleluya. Es importante, hermano, tomar tiempo cuando usted pueda meditar en la obra de la cruz, en todo lo que el Señor hizo para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Cuando usted comparta a Cristo con alguien, hágales entender que por gracia somos salvos, por mediante la fe, que crean que ya hay sanidad en Cristo, hay redención de pecados en Cristo, hay perdón de pecados en el Señor por lo que Él hizo por nosotros. Yo creo que muchas veces complicamos el evangelio y es sencillo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para justificarnos delante de Dios, para que cuando nosotros depositáramos nuestra fe en Él, recibiéramos nosotros esa justificación que no existía antes. Amén, hermanos. Aleluya. Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Que si usted recibió palabra hoy, ¿por qué no escribe amén en los comentarios? Diga amén, hermano, recibí una palabra en esta mañana. Dios me habló. O quizá no entendía lo que era la justificación así con claridad, ¿no? Y a lo mejor hoy dice, ya entiendo ahora, o sea, entiendo cómo mediante la fe soy justificado. Gloria a Dios. Si recibió alguna revelación, hermano, llévese esta palabra. Amén. Cuando tenga tiempo de estudiarlo, el libro de Romanos un poco más, lo invito a que lo lea. Amén. Estúdiele, dele un tiempecito. Amén. Yo creo que con la ayuda de Dios, hermanos, terminaremos el libro de Romanos este mes. Tengo en mente tomar el tiempo de quizá algunos días, unos 2-3 días, tomar el tiempo para leer y así terminar el libro con ustedes. Amén. Quizá pueda ser en las noches, donde entremos en oración y luego leer la escritura. Si usted se goza, hermanos, con que estemos leyendo juntos, usted ahí dígame, amén, para que sigamos así. Y hermanos, este fin de semana tenía en mente hacer la oración matutina a las 3 de la mañana. Mas sin embargo, el jueves salgo a Tepatitlán, salgo a Jalisco. Allá se encuentra ahorita mi familia, mi esposa y mis hijos están allá. Y vamos a estar en vacaciones, amén. Por algunos días pido de sus oraciones, hermanos, para que más que nada podamos disfrutar un tiempo con la familia de mi esposa, convivir. Viene el cumpleaños de mi hijo Jacob, ya va a cumplir 2 añotes. Y luego mi esposa Ruth, también ella cumple años el 20. Así que este fin de semana creo que ya cumple años.
Así que, hermano, vamos a salir para tener un tiempo con la familia. Amén. Es importante siempre tener ese balance, hermanos, ¿verdad? Los invito a que cuando ustedes puedan, pasen tiempo con su familia, salgan a vacaciones. Quiero felicitar a hermana Norma Chávez García. Sé que su cumpleaños acaba de pasar. Hermana Norma, felicidades, feliz cumpleaños, hermanas. Ojalá se la haya pasado bien. Yo sé que el hermano René la chiquió mucho. Amén. Y hermano, así que la próxima semana no estaremos transmitiendo, ya que estaré de vacaciones, pero nos vamos a mantener aún orando. Amén. Yo soy el tipo de persona que aunque ande en vacaciones, hermano, a mí me gusta pasar tiempo en la palabra y pasar tiempo con Dios. Si Dios nos permite, hermano, transmitir algo allá, lo haré. Amén. Pero yo les voy a avisar. Les mando un fuerte abrazo a todos, hermanos. Un saludo de parte de su servidor, de mi familia. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Si usted sigue teniendo alguna petición que quizá no quiera compartir aquí, pero quiere mandarme un mensaje privado, hágalo. Yo voy a estar orando por las peticiones. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Bendiciones. Así que escriban, hermanos. No tengan ninguna vergüenza de contactar a su servidor. Amén. Hermano, que Dios me los bendiga, Dios los guarde, que tengan una excelente semana y que el Espíritu Santo los acompañe en todo lo que hagan y los prospere el Señor. Si hay algo que usted le ha encomendado, sus planes o algo así, hermano, que el Señor los bendiga. Amén. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que Él está haciendo. Yo sigo pidiendo de sus oraciones, hermano, por este ministerio. Y si en algún momento usted siente en su corazón de bendecir este ministerio, el cielo en la tierra, lo puede hacer a través de la descripción del video. Ahí están los detalles cómo usted puede bendecir el ministerio. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Bendiciones.